Bienvenido a nuestra cuarta sección de grupos pequeños Fundamento. En esta ocasión seguiremos hablando la segunda parte de Jesús. Queremos que puedas desarrollar un entendimiento de la naturaleza de Jesús como Dios y también como hombre. ¿Por qué esto es tan importante, saber la naturaleza de Dios? Es porque te va a proteger de falsas enseñanzas y te dará la seguridad de confiar en Jesús en algunas necesidades específicas que puedas enfrentar en tu vida. Ahora, ¿qué significa cuando decimos que Jesús es hombre y también es Dios? Yo creo que todos de alguna forma hemos hecho este tipo de preguntas. ¿Jesús es un hombre que se convirtió en Dios? ¿O es completamente Dios y completamente hombre? Vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. En Juan capítulo 1 y versículo 1, allí en sus notas, como también aquí en pantalla, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Si ves la palabra verbo, está en mayúscula en este versículo. Sabemos que esa regla gramatical, el verbo es la acción del sujeto. Cuando la Biblia habla del verbo, se refiere a Jesús. Por lo tanto, Jesús es la acción de lo que Dios dice. Ahora, ¿dónde podemos ver esto? En el libro de Génesis, allí en el primer capítulo, en la creación, usted puede ver muy claramente cómo se desarrolla lo que es cuando Dios dice algo y el verbo en la acción lo ejecuta, que es Jesús. Dice allí en el versículo 3 de Génesis, dice: y dijo Dios, exista la luz. Y la luz llegó a existir. Ahí viene la acción. Dios decía la palabra y Jesús hacía la acción. Dice el versículo 11, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra. Más adelante dice, y sucedió así. Quiere decir que el verbo lo convertía en acción, que es Jesús. Ahora, ¿cómo podemos discernir que esta enseñanza de que Jesús es Dios y que también es hombre es correcta? En Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 2 dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Muy bien, vayamos por parte. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? En primer lugar, Jesús mismo dijo que Él es Dios. Quiero que veamos juntos estos versículos del Evangelio de Juan, donde Jesús dice ser Dios. Juan capítulo 5, verso 18 dice: sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que Él mismo se hacía igual a Dios. El capítulo número 10, también del Evangelio de Juan, verso 30, dice: yo y el Padre somos uno. El capítulo 14, verso 19, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por último, el capítulo 8 del versículo 58 del libro de Juan dice: Jesús contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Por favor, subraya esa frase, yo soy, porque quiero explicarte qué significa. Mire, yo soy es el nombre más santo de Dios. Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, Dios le dijo a Moisés que le dijera a los israelitas: yo soy, me envía. Así que los israelitas conocían a Dios como yo soy, y era considerado una blasfemia mencionar su nombre. Así que cuando Jesús dijo yo soy, en este versículo que acabamos de leer, los fariseos entendieron lo que él estaba diciendo. Así que, ¿qué hicieron? Recogieron piedras para apedrearlo por referirse a sí mismo como Dios. ¿Sabe? Hay personas que ven a Jesús como un gran maestro moral, pero no aceptan esta declaración de que Jesús es Dios. Y esta es la verdad, amigos. Diga conmigo: Jesús es Dios. No solo Jesús afirmó ser Dios, sino que número 2, escriba allí en sus notas, por favor, otros dijeron que Él es Dios. Por ejemplo, el profeta Isaías lo afirmó así en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Y será llamado Dios poderoso. Veamos lo que dice también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versos 10 al 11. Para que al nombre de Dios se doble toda rodilla
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Comparemos entonces lo que dice Filipenses con lo que dice el libro de Isaías, también en el capítulo 45, versos 22 al 23. Dice de esta manera: Yo soy Dios y no hay ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Recuerde que el apóstol Pablo, antes de ser creyente de Jesús y sus enseñanzas, él fue un fariseo. Así que el apóstol Pablo conocía lo que decía la ley, los profetas y las profecías, y sabía que era una blasfemia decir que Jesús era Dios. Así que Pablo entonces confiesa: toda rodilla se doblará ante Jesús porque Jesús es Dios. El libro de Colosenses también en el capítulo 2, verso 9 dice de esta manera: Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un solo cuerpo humano. Quizás ahora nos haga más sentido este primer verso que leímos con el pastor y quiero que lo podamos repetir allí en el capítulo 1 del libro de Juan, versos 1 al 2. Digo, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Número 3, en tus notas, por favor, escribe la siguiente frase: Él es adorado. Él es adorado como Dios. Sabe, mucha gente adoraba a Jesús. El leproso que fue sanado en Mateo 8, por ejemplo. La mujer cananea en el libro de Mateo capítulo 15. La madre de Santiago y Juan en Mateo 20. El hombre endemoniado en Marcos 5. El hombre ciego en Juan 9. Y sabe que en ningún momento Jesús dijo: no me adoren. Jesús, por el contrario, aceptó esa adoración. Sus discípulos también lo adoraron. Veamos juntos lo que dice Mateo capítulo 14, verso 33. Los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Si Jesús no fuera Dios, habría rechazado esa adoración humana ante él. Y en lugar de eso, Jesús aceptó y dice que bendijo a las personas mientras lo adoraban. El autor del libro de Hebreos lo muestra de la siguiente manera. Veámoslo juntos. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Amigos, Jesús es digno de nuestra adoración. Por favor, escribe allí en tus notas, en el punto número 4, lo siguiente: Él hace lo que solo Dios puede hacer. Esto volvió locos a los líderes religiosos que se oponían a Jesús. Ellos no querían aceptar que Jesús fuera Dios porque cambiaría radicalmente su mundo y ellos obviamente no querían cambios. Pero Jesús siguió haciendo cosas que, según las creencias de los líderes religiosos, solo podían ser hechas por Dios. Jesús tenía poder para perdonar pecados y ejercía ese poder. Jesús juzgaba con rectitud a las personas. Jesús envió al Espíritu Santo. Jesús dijo que resucitaría de entre los muertos. Jesús es el creador de todo y Él es el sustentador que mantiene todo. Amigos, estos son los hechos que apoyan la verdad de que Jesús era Dios. Acompáñenos esta vez a ver las evidencias que apoyan la afirmación de que Jesús es Dios. Vamos allí en sus notas la evidencia número 1, el cumplimiento de la profecía. Escríbalo allí en sus notas, el cumplimiento de la profecía. En Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesús dijo: Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Allí en sus notas, en la página número 20, hemos añadido allí una tabla que le recoge un poco la gran cantidad de profecías que cumplió Jesús. Para simplificarlo, le colocamos los versículos que aparecen en el Antiguo Testamento como las profecías y, mientras tanto, aparecen los textos del Nuevo Testamento que proclaman su cumplimiento.
Le invito a que tome un momento para que veas con detenimiento cada una de ellas y en tu casa puedas leer también los versículos que acompañan a cada una de ellas allí. Primero, una de esas profecías se dijo que nacería de una virgen y así fue. Se dijo que también nacería de la tribu de Judá y así también fue. Se profetizó que sería el ungido por el Espíritu Santo y así sucedió. Se dijo que haría milagros, que predicaría las buenas nuevas, que sería rechazado por los judíos, que moriría de una forma humillante y así mismo fue, que se levantaría de entre los muertos y que ascendería al cielo y que se sentaría a la diestra de Dios. Y todas y cada una de esas profecías fueron cumplidas por Jesús y esto realmente es una maravilla. Peter Storner, en su libro La ciencia habla, ha calculado la probabilidad de matemática de que un solo hombre pueda cumplir 8 de estas profecías que te hemos hablado y muchas de las que hay allí. La probabilidad es de 1 entre 10. Jesús, escúcheme amado, no solo cumplió 8, cumplió más de 300 profecías específicas. ¿Cuántas son las posibilidades o la probabilidad de que una sola persona pudiera cumplir 300 profecías? Solo Jesús, siendo Dios, pudo cumplirla. La evidencia número 2 que vamos a tener allí en sus notas es sus milagros. Escríbalo allí, sus milagros. Ahora, cuando se le pidió a Jesús evidenciar de que Él era Dios, Jesús señaló sus milagros. Y vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 20 al 22, que dice, cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Legítima pregunta. Vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, le dijo Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se le anuncian las buenas noticias. Mire, Jesús hizo una lista de los milagros que realizó. Le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados. Y dígale también allí a Juan que los sordos oyen y los muertos resucitan. Y miles de personas, mis amados, fueron testigos de estos milagros. Estos no son simplemente rumores como piensan algunas escuelas y alguna gente. Son milagros, son evidencia de que Él es Dios. Ahora, hay una tercera evidencia. Allí en sus notas lo puede escribir. Su resurrección, su resurrección. Mire, la resurrección es uno de los milagros y uno de los cumplimientos de entre todas las profecías que merece que nos enfoquemos en ellas por separado. Jesús resucitó a su amigo Lázaro y todos lo sabemos. Llevaba 4 días de muerto. Este milagro fue importante porque demostró Jesús que tenía poder sobre la muerte. Además, mucho más allá de la resurrección de Lázaro, quien iba a morir por segunda vez en algún momento, y Jesús no fue así. Jesús resucitó para vivir por siempre, no igual que Lázaro. Jesús no solo predijo, que también dijo que iba a resucitar, sino también dijo el número de días que iba a estar allí en la sepultura. En Juan capítulo 2 y versículo 19 dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Mateo capítulo 12 y versículo 40 también dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez. También 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Hay mucha evidencia en la palabra sobre esto. En el libro de Marcos, capítulo 8 y versículo 31, lo dice de esta forma. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y a los 3 días resucitará. A veces nos sorprendemos de una y otra predicción que alguna persona por ahí pueda cumplirse, como por ejemplo decir y predecir que algún equipo deportivo puede ganar o algún evento histórico o quizá algunas elecciones. Aún así, nada se compara a las predicciones que dice la Biblia sobre Jesús y su muerte. Él reclamó la autoridad detrás de la resurrección.
Estas fueron sus palabras. En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿No le parece que es maravilloso? En esta parte quiero que comencemos haciendo un ejercicio tal vez un poco cómico, pero que es hasta necesario. Quiero que allí conmigo te imagines, ¿qué sería estar en una misma escuela con Jesús? ¿Te podrías imaginar eso? Bueno, probablemente Jesús arruinaría el promedio en todo. Jesús sería el mejor en geografía porque Él creó el mundo y los países. Él sería el mejor en estudios bíblicos porque, bueno, es su palabra, ¿no? También sería el mejor en historia porque Él es quien la desarrolla. También podríamos pensar, ¿cómo sería Jesús en educación física? ¿Sería el de mejor condición física? Esto nos hace preguntarnos, ¿fue Jesús una especie de superhéroe como Superman o como el Capitán América? La respuesta es no. Jesús era un ser humano como tú y como yo. Cuando se martillaba un dedo en el taller de carpintería de José, le dolía tanto como a ti. Claro, probablemente no diría lo que tú dirías cuando te das un golpe, pero Jesús también fue completamente hombre. ¿Cómo sabemos que Jesús es hombre? Allí en tus notas quiero que escribas lo siguiente. Él tuvo un nacimiento humano. Él tuvo un nacimiento humano. Jesús vino a este mundo de la misma manera que todos nosotros. Él nació como un bebé. Cuando piensas en lo vulnerable y dependiente que es un bebé, observas más a fondo la increíble humildad que Jesús debió tener para elegir nacer como humano. Allí en tus notas, por favor, escribe también este pensamiento. El punto número 2 dice, Él mostró crecimiento humano. El libro de Lucas, capítulo 2 y verso 52 nos dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de la gente. Fíjese en las 4 formas humanas en que Jesús crecía. Número 1 dice en sabiduría, o sea, intelectualmente. Dice número 2 en estatura, por lo tanto Jesús creció físicamente. Número 3 dice que crecía en el favor de Dios, o sea, crecía en su espíritu. Y número 4 dice que crecía en favor con la gente, o sea, socialmente. Jesús tuvo que aprender como aprendimos todos nosotros. Jesús tuvo que memorizar el Antiguo Testamento que Él mismo escribió. Él tuvo que aprender acerca de la creación que Él mismo creó. Jesús fue perfecto, amigos. Pero no permitas que eso te haga perder de perspectiva el hecho de que a medida que Él crecía, número 3, allí en tus notas escribe lo siguiente, Él experimentó emociones humanas. Por eso, con mucho respeto digo, no me gustan las películas y programas de televisión que muestran a Jesús como una persona sin emociones. El Jesús de estas películas y estos programas camina por la vida como en una especie de aturdimiento, como sin emociones. Y la realidad es que no, eso está mal. Jesús estaba lleno de emociones y estaba lleno de vida. Jesús sintió dolor. Jesús creció en una cultura que sabía demostrar sus emociones. Los judíos, cuando lloraban, no solamente lloraban algunas lágrimas, ellos lloraban abiertamente y se lamentaban en voz alta, rasgaban sus vestidos, incluso se cubrían de cenizas en la cabeza, porque ellos expresaban su dolor. Así que Jesús sabía expresar su dolor. Jesús también sintió tristeza, sintió admiración, sintió amor por los incrédulos, por sus amigos, sus discípulos y su familia. Sintió asombro. La Biblia dice que Él sintió angustia.
que sintió compasión y también sintió ira. Y quiero hacer un punto aquí aparte, ¿verdad? Porque la ira es una emoción. Contrario a lo que muchas veces escuchamos, no es pecado en sí. Lo que hacemos con nuestra ira a menudo se puede volver pecado, pero no tiene por qué volverse pecado. En reiteradas ocasiones las Sagradas Escrituras expresan que Jesús se enojó, pero nunca pecó. Número 4, y por último en esta parte, quiero que escribas en tus notas. Él tuvo experiencias y necesidades. Jesús tuvo experiencias y necesidades. La Biblia nos registra que Jesús estuvo cansado. Quiero que te imagines pasar día tras día entre multitudes, sirviendo, enseñando sin micrófonos, escuchando a las personas, sanando a los enfermos, liberando a aquellos que estaban endemoniados. Claro que se iba a cansar. Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, Jesús estuvo en agonía. Jesús fue tentado en todo, pero no cayó en ninguna tentación jamás. Y Jesús pasó por las más humanas de todas las experiencias, la muerte física. Yo creo que esto debería hacernos preguntarnos, ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús dejó el cielo y su perfección para convertirse en un humano como tú y como yo? La respuesta, amigos, es que lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Cuando Jesús nació en Belén, fue la encarnación de Dios en este mundo. Dios vino a nosotros en forma humana. Emmanuel, Dios con nosotros. Ya casi para cerrar este estudio que muere, es importante aclarar el siguiente asunto. Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Mire, en el año 451 después de Cristo, hubo un evento muy importante para los seguidores de Jesús. Y en este evento es conocido como el del Concilio de la Calcedonia. Este concilio fue convocado para aclarar algunas falsas enseñanzas que había en la fecha con respecto a la naturaleza de Jesús. Y que habían algunas personas que podían creer que Jesús no era Dios y otros creían que Dios se hizo pequeño para meterse dentro del cuerpo de un hombre llamado Jesús. El concilio afirmó que Jesús fue completamente Dios y completamente hombre. Permítame explicarle brevemente. Jesús existía en dos naturalezas en las cuales existe sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. La diferencia entre ambas naturalezas no elimina a la otra de ninguna manera, sino que las propiedades de cada una se conservan y ambas coinciden en una persona que muere. ¿Qué significa esto, que muere? Sencillo. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, el 100% del tiempo que estuvo aquí en la tierra. Sí. Jesús no era un Dios morando en un hombre, tampoco era un hombre que se convirtió en un Dios. No fue Dios aparentando ser un hombre. Jesús combinó en una sola personalidad las dos naturalezas. Él era completamente Dios y completamente hombre. Jesús es la humanidad perfecta, cubierta por la deidad no disminuida. Y permítame explicarle esto. A esto se le conoce como la unión hipostática, la unión de la deidad, o sea, Dios, no disminuida, y la humanidad perfecta para siempre. No solo en el pasado, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sino que Él fue Dios y hombre en el pasado y lo será por siempre. Es fácil cometer el error de pensar que Jesús de alguna manera es una mezcla de hombre y Dios. Pero es importante que entendamos esto. Jesús, siendo hombre, no disminuye de ninguna manera el hecho de que Él es Dios. Y el hecho de que Él sea Dios tampoco le resta valor al hecho de que es humano. Es un poquito difícil de comprender, ¿verdad? Pero síganos con cuidado en esta última explicación. Jesús no es Dios y hombre de formas separadas, sino ambas a la vez. Es Dios y es hombre. Te preguntarás tal vez, ¿acaso el hecho de que Jesús se enfrentara a un cuerpo humano lo hacía de alguna manera menos Dios? Por ejemplo, Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo,
pero Jesús, mientras estuvo en la tierra, solo podía estar en un solo lugar a la vez. Esta es la respuesta a la pregunta. Jesús, en su tiempo en esta tierra, tomó la elección, mira las palabras que estoy utilizando, tomó la decisión de limitarse a sí mismo, volviéndose totalmente hombre. Así es. Pero no disminuyó su naturaleza divina, sino que permaneció siendo totalmente Dios. La Biblia nos muestra que Jesús se limitó a sí mismo, tomó forma de hombre y los humanos no pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo. Tomó la posición en la que decía que el Padre era mayor que Él, entre otros ejemplos. Ahora, su limitación no lo hizo disminuir, como estaba diciendo ahorita. Él seguía teniendo los atributos de Dios. Todo lo sabía, podía estar en más lugares a la vez, pero decidió estar en solo uno al mismo tiempo. Era todopoderoso. De hecho, en ocasiones la Biblia registra, pastor, que Jesús sabía lo que los demás estaban pensando, pero aún así Él decidió limitarse. Así es. Todo el tiempo. Jesús pudo haber convertido aquellas piedras en pan cuando Satanás lo tentó en el desierto. Él pudo haber llamado unas legiones, o legiones en plural, ¿verdad?, de ángeles para salvarlo de los clavos en la cruz, pero eligió no hacerlo. Amigos, esta verdad sobre Jesús es maravillosa. Amén. Él seguía siendo completamente Dios cuando caminaba sobre esta tierra. La decisión de nacer como humano, caminar sobre esta tierra y morir en una cruz fue hecha por Él como parte de la Trinidad. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros, para que cuando algún día estemos frente a la presencia del Altísimo, seamos justificados por medio de Jesús, porque Él, siendo hombre, entiende las dificultades que tú y yo estamos enfrentando. Yo creo que eso es maravilloso y debemos decir gracias, Jesús, por ser completamente Dios y por ser completamente hombre. Amén. Nos llena de mucha emoción que estés con nosotros ya en esta cuarta sección y que sigamos aprendiendo de la vida de Jesús y sigamos apreciando lo maravilloso que se convierte Jesús en ser nuestro mediador y poder conocer mejor a Dios a través de su vida de Él aquí en la tierra. Te invito que allí en tu grupo puedas tomar un momento de oración y puedas inclinar tu rostro y darle gracias también al Señor, porque nos permite ver a Dios a través de Jesús de una forma más natural como tú y como yo. Padre, en este momento te doy gracias. Gracias porque nos permites y nos entregas a un Jesucristo como hombre. Gracias porque nos permite ver características de Dios de una forma simple y sencilla y te puedes identificar con nosotros simples mortales. Gracias por la vida de Jesús aquí en la tierra. Y gracias por todo lo que hizo de tal forma que podemos aprender, identificarnos con Él y también sentirnos entendidos y comprendidos. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que estamos estudiando tu palabra y que cada día podamos entender las verdades de tu palabra y los misterios de tu palabra sean revelados. Te pido que en el nombre poderoso de Jesús nos edifique cada día más para seguir conociéndote a lo que es nuestro mejor amigo. Sea tu bendición sobre cada uno de estos estudiantes y que nos convirtamos cada día más parecido a Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito a que continúes estudiando allí en tu grupo pequeño, no te pierdas las próximas secciones y compartan allí las preguntas de discusión y disfruten este tiempo juntos. Nos veremos en nuestra próxima sección. Adiós.